no lo había incluido, pero ya está con nosotros don Orlando Goncalves, nuestro consultor político de cabecera, analista político venezolano portugués que vive en Colombia y que asesora a muchos políticos en Panamá. Eh, así que es como las Naciones Unidas en una sola persona. Y está con nosotros. Muy buen día, Orlando. ¿Cómo estás? Buenos días, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti, a Camilo y a toda la audiencia. Oye, yo no tenía en el guión a Bukele, Orlando, pero acabo de descubrir que Camilo es un furibundo bukelista. Entonces al final hablemos de él. Furibundo bukelista. No te lo puedo explicar. Está Eh, bien. me Nadie es diga, perfecto, nadie es perfecto. bueno, explícaselo tú para que no tenga que explicarlo yo, porque después dice Don, que yo soy. don Orlando, buenos días. Oiga, no le haga mucho caso a Guillermo, ¿ah? Que Me ha usted, llenado de información pro Bukele, que no, da no, no. bonos, da A computadora. mí, a mí lo que me llama la atención es la similitud, Guillermo, la similitud. Pareciera que estoy viviendo un viaje en el tiempo con ese caballero. Pero es que la culpa la tiene gente como Orlando, que son consultores políticos, que se Ya, copian los unos a los otros. no sea así En el caso de Orlando, no. En el caso de Orlando, de él se copian. Pero hay algunos que, ¿le funcionó Orlando Goncalves allá? Vamos a usarlo acá. Y ni le preguntan cómo fue que lo hizo, sino que directamente se lo toman y lo tropicalizan mal y pasa lo que pasa, ¿no? Mira que se queda callado. Eso sucede, eso sucede. Sí, sí, sí. Orlando ha sido asesor, no de un presidente, de un montón de presidentes. Eh, y los ha llevado también al poder. Pero bueno, vamos de Europa para acá, Orlando, ¿te parece? No hay problema. Eh, 6 noches de protestas en Cataluña, en Barcelona específicamente, un par en Madrid, y todo por el arresto de un supuesto rapero, porque hay que escuchar lo que dice para darse cuenta que eso no tiene nada de arte. Eh, que por cierto, no es que es una persona salida de los barrios, que viene de las comunas y que es un tipo que viene de un sector socialista de su familia, sino que es un niño bien que no le ha encontrado mejor forma que meterse con todo el gobierno, decir lo que le pica la gana, porque su papá es un gran millonario catalán. Entonces ahora ha salido toda esta escoria, lo digo yo para que no lo tengas que decir, toda esta escoria a las calles a hacer estos desmanes, pero me gustaría saber qué hay detrás de todo esto y cuál es el contexto de lo que está pasando en España. Así que con nosotros, el analista político y consultor electoral Orlando Goncalves. Bienvenidos a La Mañana Ancon. Gracias. La verdad es que es un caso muy particular. Como tú bien dijiste, Pablo Hasél no es una perita en dulce, no es un individuo como los típicos raperos, que son gente humilde, sencilla, que pasaron una vida difícil y expresan a través de su canto protestas por situaciones sociales. Este caso es distinto, pero además este caso tiene otra particularidad. Esta no es la primera condena del señor, esta es la tercera condena del señor. La primera condena del señor, en vista de que no tenía antecedentes penales, pues entonces lo dejaron en libertad. Pero es que ahora, al condenarlo en dos condenas, y teniendo el antecedente de la condena anterior, pues ya le salía cárcel. Y eso es lo que ha sucedido. Lo han condenado a 9 meses y un día de cárcel por enaltecer el terrorismo y por injuriar a la corona. Y tiene otra condena de 2 años y medio de cárcel por amenazar a un testigo. Entonces, aquí hay un debate, y el debate es que, bueno, están usando la ley, y el Código Penal lo establece, el que injurie a la corona o el que ofenda a las víctimas del terrorismo, está penado, pero entonces el debate que se presenta es si esto no es un mecanismo para coartar la libertad de prensa, la libertad de expresión. De hecho, hay otro antecedente también con otro rapero llamado Valtonyc, que en 2017 fue condenado a 3 años y medio de cárcel también, Recuerdo ese caso, recuerdo ese caso.
también por enaltecer el terrorismo y tal, qué sé yo, y todas estas cosas, y huyó a Bélgica, pues entonces no ha pagado su cárcel, pero está exilado en Bélgica. ¿Qué hay detrás de todo esto? La verdad es que hoy en día en el mundo, después de un año de pandemia, después de un año donde muchas de nuestras libertades se vieron restringidas producto de de las restricciones a la movilidad, restricciones a los contactos, etcétera, etcétera, yo creo que hay mucha presión acumulada. Entonces cualquier excusa es buena para reventar un lío y para generar un desmadre. Pienso que eso es lo que está en el fondo. Sumado a que quizás tal vez algunas protestas sean incentivadas para tratar de desviar la atención sobre lo que pueda suceder en Cataluña con la asunción del nuevo gobierno, que eso tiene complicada la situación. Que está bastante enredado, por cierto. Así Ahora, es. ¿cuál es el papel del vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias? Que hay como un tirijala con el Partido Socialista, pero para ser honestos, lo del Partido Socialista es como más como para la grada, porque acción pueden tomar. Porque tengo entendido que el caso del partido del vicepresidente Iglesias, Podemos está apoyando estas manifestaciones. Y incluso ya ha habido problemas con los mozos de cuadra, que es la policía de regional de Barcelona, y los partidos de oposición pues no encuentran forma de hacer oposición a lo que está pasando. O sea, hay el gobierno de Pedro Sánchez me da la impresión que se ha asentado y que ha logrado atomizar a la oposición y que va para largo. Es correcto, es correcto. La oposición está completamente diluida. La oposición no está ejerciendo su labor como oposición democrática de aportar. Están, repito, muy diluidos. Y Pablo Iglesias anda en su propio juego. Entonces, ante el hecho de que no hay oposición, el gobierno tiene su propia oposición desde adentro, con la cual se supone que la controla. La actitud de Pablo Iglesias, en mi opinión, es una actitud muy personalista y muy egoísta, tratando de aprovechar, oportunista, tratando de aprovechar estas manifestaciones para decir yo estoy al lado de la gente, yo estoy a favor de la libertad de expresión, yo estoy contra la violencia, bla, 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 bla. Pero resulta que eres el gobierno y el gobierno, entre otras cosas, tiene que poner orden y paz y garantizar la paz. Y no hay ni orden ni paz en este momento, ni en Barcelona, ni en Málaga, ni en Córdoba, ni en Sevilla, ni en Madrid y en otras ciudades más. Y me pregunto si esto va a terminar una escalada porque ya van varios días y yo sí he visto videos que pensé que eran fake news, pero conversando con gente en España me han dicho, no, eso es verdad, donde ya hay miembros del ejército entrenándose para salir a la calle a apoyar a la Guardia Civil. Sospecho que primero recurrirán a la totalidad de la Guardia Civil de diferentes lugares. Aunque creo que la situación tampoco es generalizada. Estamos hablando de grupos en una ciudad enorme donde no es que todas partes de la ciudad hay protestas. La más grande en Barcelona tuvo 6.000 personas y estas 6.000 personas inclusive se apartaron y aislaron al grupo de encapuchados que generó violencia. Entonces, una cosa hay que diferenciar, una cosa es la protesta cívica, que es perfectamente válida, mientras esta protesta sea cívica y no afecte los derechos de los demás y no destruya la propiedad privada y no destruya la propiedad del Estado y no genere víctimas, bueno, es una protesta cívica. Pero los grupos encapuchados son contados. Por eso digo que dije hace un momento, yo no sé si hay alguien detrás de esto tratando de desviar la atención de lo que está pasando políticamente en Barcelona y el enredo. Puede haber. ¿Podrá escalar? No lo tengo claro, pero ojalá que no. Bueno, son las 9:20 de la mañana,
Estamos conversando con el analista político y experto electoral, asesor en comunicación electoral y estrategia electoral, Orlando Goncalves. Orlando, Ecuador, finalmente se definió la segunda vuelta, pero una definición que ha quedado crispando la sociedad política ecuatoriana. Y para hoy, por ejemplo, se esperaban grandes manifestaciones en Quito por parte de este señor que quedó de tercero. Y ahora esta fotografía yo creo que ha cambiado, porque en el caso de que hubiera quedado de segundo holgado el señor Lasso, tú y yo pues coincidíamos en que él pues ganaba con los ojos cerrados, pero yo creo que esa figura ha cambiado ante la posibilidad de una enorme abstención que se vaya a dar en este momento. Yo no sé si tú lo ves diferente. Coincido. Y de hecho, yo me atrevo a ir un paso más allá y a preguntar a quién le conviene una crisis en el Ecuador. Porque lo que está sucediendo no son hechos aislados. En política no hay sorpresas sino sorprendidos. Ralph Murphy, el fallecido Ralph Murphy, decía, en Ecuador todo puede suceder. Y hay algunos que le agregamos y casi siempre sucede. Entonces, eso es así, no falla. Eso no falla. Entonces, porque fíjate bien lo que está sucediendo. El primer gran error del Consejo Nacional Electoral, y lo hablamos hace poco, la verdad es que no ha cumplido a cabalidad su papel, ha sido un desastre. En las elecciones regionales fue complicado la situación con ellos, en esta elección se retrasaron procesos, etcétera, 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 etcétera. Uno. Dos, tomaron decisiones tardías y tal. Dos, anuncian un primer conteo rápido con el 40%. Lo cual era una buena cifra, pero el problema es que no estaba ponderado, el problema es que no era representativo de todo el país. Entonces, era una muestra sesgada. En esa muestra salía Yacu Pérez adelante. En la medida en que fueron integrándose y fueron sumándose todos los otros votos, pues la tendencia se revirtió y eso lo habíamos hablado y yo había dicho, Guillermo Lasso es el que pasa a segunda vuelta. Entonces, ahí se genera una desconfianza y ahí Yacu Pérez comienza a hablar, desde 2 días después de la elección, comienza a hablar de fraude electoral. Pero qué curioso que habla de fraude y no presenta las actas, porque cuando tú tienes la convicción de que hay fraude, tú tienes que presentar las pruebas. Y además hizo una actitud muy parecida a otro señor. Trató de pedir pidió que se detuviera el conteo de votos. Me parece, porque él iba ganando. Me parece muy parecido a alguien del norte que decía que iba ganando, pero que querían que pararan el conteo de votos. Entonces, hay algo extraño allí. Pero ahora Lasso hizo una jugada brillante. Lasso se va al Consejo Nacional Electoral y dice, bueno, si hay dudas, contemos el 100% de los votos de la provincia de Guaya y contemos el 30% del resto del país. Cosa que no está prevista en la ley, por cierto. Entonces, es un acuerdo político al que llegaron. Me parece que Lasso hizo una jugada brillante con esto. Pero el señor Yacu Pérez sigue hablando de robo y de fraude, pero sigue sin presentar las pruebas, por un lado. Pero por el otro lado, el Consejo Nacional Electoral tiene todas las actas digitalizadas. ¿Qué les cuesta presentar y exponer las actas? No les costaba nada, pero no lo hace. Y ahora viene la fiscalía y les incauta los servidores donde tienen la base de datos. Y ahora viene la Contraloría y les exige que se haga una auditoría independiente sobre los sistemas de cómputos. En fin, esto está muy enredado. Yacu Pérez sigue en esa actitud. A mi manera de ver, le está claro el panorama. Yacu Pérez está claro que perdió, pero entonces aprovecha esa circunstancia para torpedear la elección, para que quien gane sea el señor Araúz del correísmo. Claro, le es más fácil negociar posterior a la elección con el correísmo.
No, no es negociar. Es que yo voy a ser el opositor, yo voy a ser el principal Ajá. opositor y me posiciono para la próxima Claro, echas a elección. un lado la opción electoral y ya se convierte en una cosa de dos en el mismo bando. Así es, pero además aprovecho esta circunstancia para enardecer a la base indígena y tratar de ponerle la mano al CONAE, que es la Confederación Nacional, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Entonces, me parece que están en un juego muy perverso que puede costarle muy caro al Ecuador. Lazo la tiene muy complicada. La vez pasada decíamos, Lazo, digamos, los indígenas le fue muy mal con el gobierno de Correa. Entonces, circunstancias normales, probablemente Guillermo Lazo hubiese podido negociar con buena parte del segmento indígena y una buena parte de ese voto se le iría hacia él. Lo que está haciendo Yacu Pérez es tratando de generar el bloqueo del voto indígena hacia Lazo para que gane Araúz y él se transforme entonces en el gran líder opositor, víctima porque además le robaron la elección. Ese es el argumento, pero repito, hasta ahora no ha presentado pruebas. La verdad es que el tema de Ecuador se va a complicar. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar en un futuro muy cercano. Me temo que hay muchas fuerzas también, porque hay muchos políticos solapados detrás de todo esto, ¿no? Así es. Lo de Ecuador es plata, es como en Panamá, ¿no? Son países dolarizados que además tienen industrias muy fuertes. En el caso de Ecuador, el petróleo y el banano, y donde hay muchos intereses que proteger. Así es. Entonces, no es cualquier país que... No, tienen varias industrias, la pesca, tienen la medicina de turismo, no sé si le llaman así, pero han desarrollado esa industria y les había ido muy bien años atrás. Entonces, está complicado, muy complicado el panorama. Bueno, Orlando Goncalves, estoy leyendo aquí, porque antes entrevistaron al jefe de la CENIAT, de la cosa de las vacunas aquí en Panamá. Perú y Argentina están viviendo unas crisis terribles políticas por culpa de las vacunas. En un caso, en un lugar le llaman Vacunagate en Perú y en Argentina le llaman vacunas VIP. O sea, que a los Así, argentinos les gusta, tú sabes, ponerle mejor, darle mejor claro. contexto al asunto, como le voy a llamar Vainagate, que eso es gringo. Eso es gringo. Es No, una no, cosa no podemos. argenta, una cosa argenta, bien argenta. Entonces, cayeron los respectivos ministros de, Sanidad. de sanidad, de seguridad, de salud. Eh, Incluso en Perú ha caído la canciller y ojo que podrían caer otros ministros en Argentina porque también se ha demostrado de que algunos no solamente se vacunaron ellos, sino sus familiares. Que aquí es donde está lo dramático. A mí, sinceramente, me parece que las autoridades de un país deben ser los primeros que se vacunen, porque tiene que salir como primer frente de batalla. O sea, para mí, que el presidente Cortizo, su esposa, los ministros se vacunen, no es una cosa extraña. A mí lo que me molestaría es que se vacunen ellos, sus familiares, sus amigos, sus socios cercanos, y no lo digan. Y eso es Mira, lo que puede traer un poco de inquietud social. Y países que tienen tan tocados como los nuestros, yo creo que eso es políticamente un problema grave ya. a ver, ¿te acuerdas del dicho que dice la mujer del César no solo debe ser honesta, sino parecerlo? Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, la situación es extremadamente delicada en toda la región. Entonces, yo difiero contigo, Guillermo. Me parece que lo noble es que los políticos permitan que las vacunas, que están escasas, ¿ok? Que no han llegado para todo el mundo, se establezcan prioridades. Y las prioridades son los que están al frente de este problema, la gente ligada al tema de la salud, después las fuerzas públicas, después los bomberos, luego las personas adultas mayores, y así vamos. Y cuando le toque, de acuerdo a la edad, a los dirigentes políticos, pues le tocará. Y punto. Tú no, el razonamiento de que
el líder político debe estar vacunado porque es el que está al frente del Estado, es lógico, suena lógico, pero en este momento que hay tanta... la gente desacredita de tal manera la política y los políticos, pues no hay manera de que eso lo haga. De hecho, la ministra de Relaciones Exteriores del Perú dijo, es que yo no podía darme el lujo de enfermarme. Lo cual, además, muy infeliz la frase. Es decir, yo no me puedo dar el lujo de enfermarme, pero ustedes sí se pueden dar ese lujo. Esperen a ver y ojalá no se enfermen. Me explico. Por eso te digo, yo no creo que los políticos deban vacunarse de primero. Repito, ¿suena lógico que lo hagan? Sí, pero en las circunstancias en que estamos hoy, eso es gasolina para un fuego que está ahí latente para explotar en cualquier parte de nuestra región. El caso de Perú es más complicado todavía, porque en el caso de Perú, el presidente Vizcarra y varios otros funcionarios y amigos y familiares se vacunaron con la vacuna china en la tercera etapa del ensayo de la vacuna, del estudio de ensayo de la vacuna. Entonces, y no lo dijeron. Entonces, evidentemente comienzan a favorecerse y en el caso de Perú van hasta ahora 487 funcionarios entre el presidente Vizcarra, su esposa, su hermano, rectores de universidades, más de 100 funcionarios de alto nivel, 2 ministros, en fin, es muy complicado el tema. Y la verdad es que un país que tiene 1.200.000 casos de contagio y tiene más de 44.000 muertes y tiene cerca de 20.000 personas en terapia intensiva, bueno, que los políticos usen sus privilegios para vacunarse, pues eso se ve muy mal. Y en el caso de Argentina es más dantesco todavía. El caso de Argentina, tú tienes... Pero lo de Argentina es una vergüenza. Dantejo, te quedas corto. Total. Haber vacunado a muchachos de 20 años porque era el hijo de no sé qué. Y ojo, que dice que la lista es como de 400, incluyendo grandes empresarios argentinos. Así es, el dueño del equipo de fútbol independiente está en esa lista. Pero además era un sitio VIP al lado de la oficina del señor ministro de Salud, Guinness González García, estaba la oficina. Y esto se sabe porque un gran amigo de él, que fue uno de los privilegiados, es un periodista, Horacio Berbesky, se vacunó y lo dijo en radio, en su programa de radio. Y dijo, sí, yo gracias a mi amigo ya me vacunaron. Entonces se saltó todos los controles. Pero lo dramático de esto es que están usando las vacunas como herramienta política. Y entonces, por ejemplo, ya venían los periodistas tras la pista de que esto estaba sucediendo porque la agrupación política La Cámpora, que es una agrupación política que se fundó en 2006 para apoyar a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner, ellos han montado varios centros de vacunación en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, como una agrupación política, es como si ahora el PRD o el CD o Morena o el partido que sea, monta en sus oficinas un centro de vacunación. Bueno, ¿cómo es eso? Pues, y entonces vamos a vacunar a los afiliados nuestros. Bueno, eso fue lo que pasó en Argentina. Y los periodistas le siguieron la pista hasta que surgió esto. Pero lo más dantesco de todo esto es que el presidente le pide la renuncia al ministro, el ministro renuncia y en la carta él le culpa a la secretaria y dice que la culpa es de la secretaria. Que fue un error involuntario. Así es. Pero aquí también ha pasado varias veces, que siempre termina siendo alguien. Claro. Es que la lista se coló porque alguien. No, y siempre es alguien, ¿no? Sí. Nunca fui yo y fue otro. Siempre hay un tonto útil. Y pasa en toda América Latina, ¿te has dado cuenta? Es así. Pero ahora lo grave de esto es que nombran de ministra a la que era viceministra, a Carla Bisotti.
Y la pregunta es, ¿la señora viceministra no sabía lo que pasaba en las oficinas del ministerio, donde ella era la segunda de a bordo? Entonces, hay muchas dudas al respecto. Se sigue, por ejemplo, la Cámpora sigue con su proceso de vacunación, esta organización política. Entonces, esto, de verdad que el uso de las vacunas como propaganda política es terrible. Con lo cual, además, esto le ha hecho un daño terrible al presidente Alberto Fernández, que en noviembre enfrenta elecciones legislativas y ante el desastre que hay en la economía, porque no hay manera de llamarlo de otra manera, y no es la economía argentina, es la economía de la gran mayoría de los países, producto de la pandemia, ¿qué podía sacar él como bandera de gestión exitosa? La vacuna, la cual venía progresando a ritmo, digamos, aceptable. Y ahora esto le echó la partida para atrás y esto le dañó esa posible campaña. Tú sabes que en Panamá nos gobierna el PRD, que es un partido muy parecido al justicialista, pero en chiquito. Es hegemónico en el país, es transversal, a izquierda, centro y derecha. Odian a sus expresidentes. Sí, porque fuiste adorado y después fuiste odiado y despreciado. El Partido Justicialista, si lo, bueno, también tiene los himnos, bastante parecido. Y yo creo que aquí ha habido una operación con esto que yo creo que ya debes haber escuchado de los albergues para niños, donde las facciones que están dentro del gobierno son las que como que le están cayendo todo, ¿no? Por ejemplo, ponen a la ministra de Desarrollo Social a los leones, sin ningún apoyo de presidencia ni de nada, y bueno, la tiran a que se queme, pero ella no es del grupo que quiere pues dominar el PRD. Lo mismo pasa con otros funcionarios, y tú vas viendo cómo vas quemando las facciones que te podrían hacer algún ruido en estos escándalos que curiosamente terminan pues siendo traslapados por otros escándalos. Y en Argentina, que allá sí son maestros en esto de las conspiraciones internas partidarias, hay una duda. Este tipo de Berbisky es un tipo muy cercano a Cristina Kirchner, por no decir que es que el confidente. Y algunos dudan de que ese Berbisky no haya dicho eso de que se vacunó, porque no le va a quitar la vacuna, ni lo va a meter preso por eso. Así que para hacer volar por los aires lo poco que le quedaba a las facciones de Alberto Fernández dentro del gobierno. ¿Habrá algo de realidad? Porque ahora vienen elecciones municipales y Cristina ya está pidiendo cambios de ministros en Argentina para favorecer a su gente que están concentrados en la provincia de Buenos Aires, que también es un mundo dentro del país. Ese tipo de operaciones se dan en la vida real. Totalmente. Lo cual habla muy mal de la mezquindad de muchos políticos. El caso, por ejemplo, de Panamá es preocupante. O sea, quieren dañar al presidente, pero es que se están llevando al país por delante. ¿Por qué? Porque la gente cada vez va a desconfiar más de la política y va a despreciar más la política, y cada vez vamos a tener gobiernos mucho más débiles. Yo no estoy defendiendo al presidente Cortizo, yo estoy expresando lo que veo desde afuera. O sea, y coincido contigo, el fuego más mortal que hay en política es el fuego amigo, es el fuego interno. Me parece que eso es lo que está sucediendo en Panamá. Y en el caso de Argentina es exactamente igual como tú lo acabas de describir perfectamente bien. Es muy posible que, oye, y esa cerveza transparente. No, eso es agua fría. Pero no sería malo una cerveza a esta hora, créeme. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora que lo dices. El caso de Argentina es perfectamente factible. O sea, la señora vicepresidenta no ha podido lograr todo lo que se propuso. El presidente Fernández ha logrado torear muchas situaciones y ha logrado salvar algunos problemas,
pero como no ha logrado la señora Cristina Fernández de Kirchner lograr sus objetivos, pues entonces golpea al presidente para tratar ella de volver a surgir como la gran líder y aglutinar al partido y aglutinar a gobernadores, alcaldes y a legisladores. Eso es sumamente peligroso y, repito, le hace mucho daño a las democracias. Y mira, te doy el caso, por ejemplo, de acá de Panamá. Ahora mismo está en el aire, en directo, el presidente de la República haciendo entrega de la orden de proceder del inicio de la construcción de la línea 3 del metro, que es la que va a ir hacia el oeste de la ciudad de la provincia de Panamá y de la provincia de Panamá Oeste. Y está el presidente rodeado, pues, de algunos ministros, la de trabajo, que ella responde al aparato del partido, el de obras públicas, que responde al vicepresidente de la República, y así, ¿no? Cada uno, cuando tú comienzas a ver, cada uno responde como un sector. Eh, y al final tú ves a un presidente aislado. Y yo lo estoy Total. notando cada vez más en Colombia, por ejemplo, en Argentina, por ejemplo, y son países donde las internas de los partidos se convierten en asfixiantes para la labor gubernamental y al final van en contra del propio gobierno. Eh, ¿Qué es lo que está haciendo esa nueva tipo de política donde llegan presidentes débiles, muy hipotecados políticamente y que terminan siendo, pues, impopulares por este tipo de acciones internas? Bueno, la moda que viene desde hace ya, para mí, un par de décadas de hiperpolarizar la sociedad, de estigmatizar, de dividir, genera resultados políticos inmediatos. Pues tú divides la sociedad y llegas al poder con menos votos. Pero es que ese efecto es como un cáncer, eso se va regando. Entonces, tú lo haces con la política nacional y logras llegar a la gobernación, a la alcaldía, a la presidencia. Pero es que después ese mal también se te presenta dentro, eso que tú originaste, se te presenta dentro de su país, dentro de su partido, perdón. Entonces, no queda otra alternativa que comenzar a hacer pactos y agrupaciones porque no hay unos liderazgos suficientemente sólidos. Dividiste tanto que entonces tu parcela, tú eres el jefe de una parcela, pero de una parcela pequeñita. Entonces, para poder acceder al poder, tienes que pactar con jefes de otras parcelas. Y entonces tienes una federación de grupos allí de intereses que se mantiene unido mientras las cosas funcionen y mientras cada parcela reciba su beneficio. Pero en el momento en que se acaban los beneficios, se rompe esa federación de grupos. Y eso es lo que está sucediendo en los partidos políticos en casi toda la región de Latinoamérica. Panamá es un caso emblemático en eso y tú lo has descrito bien. Y entonces lo que tenemos es que ¿quién llega? Bueno, el que logre negociar mejor, el que logre hacer los mejores acuerdos, el que logre llenar y ofrecer más y entonces llenar su buchaca con más cantidad de jefecitos de parcela y después gobierna. Pero ¿cómo gobierna si no tienes un liderazgo sólido? No hay que olvidar que el presidente Nito Cortizo fue electo por apenas el 21% de la población electoral de Panamá. Eso es un dato significativo. Eso no se nos puede olvidar. Eso quiere decir que por 8 de cada 10 panameños no votaron por el presidente Nito Cortizo. Entonces, él arrancó débil, muy débil, y comete otro error. La gente puede decir, no, eso fue 30 y pico. No, lo que está diciendo Orlando es la totalidad de los panameños, porque una cosa es el porcentaje electoral y otra cosa es el porcentaje de panameños que hay. Así es, él sacó el 34% de la votación, es decir, de los que votaron. Pero cuando tú sumas a todos los electores que estaban habilitados, lo que resulta es que votó por Nito Cortizo el 21%. Qué bueno que lo ha subrayado, porque aquí en Panamá nadie lo hace. Y yo he tenido discusiones con la gente sobre eso. No es el 33%, es casi el 20%. Y eso te pone en una minoría increíble. Y cualquier cosa que pase, como tu base se te voltee, te quedas solo. Así es, porque eres muy débil, tienes pies de barro. 8 de cada 10 panameños no votaron por el presidente Cortizo. Y luego,
el presidente Cortizo comenzó un gobierno los primeros días de amplitud y tal y qué sé yo, pero inmediatamente las facciones que le dan el soporte comenzaron a cerrar sus cuadros. ¿Por qué? A defender sus intereses de grupo. Bueno, Panamá en relaciones exteriores está totalmente alineado al eje Venezuela-Cuba. Lo que pasa es que acá adentro no lo hemos notado, pero desde afuera ya se nota. Panamá tiene médicos cubanos aquí que nadie sabe, por cierto, qué están haciendo. Le dio una patada a las relaciones con la disidencia venezolana de Juan Guaidó y todo lo que eso conlleva. Incluso ahora somos beligerantes en una cosa, grupo de contacto que se llama, que es un invento que se hizo este tipo Rodríguez Zapatero para justificar sus grandes salarios en Venezuela y enredar la cosa en ese país. Entonces, ya tú vas viendo cómo va avanzando la agenda, las diferentes agendas dentro del PRD en diferentes tipos de política, un gobierno increíblemente débil, por lo que nos estás diciendo, que la verdad es que es un buen punto recordarle a la gente que sí, la Asamblea está llena de diputados perredistas, pero es por la forma como se vota aquí y la configuración de los circuitos. Así es, así es. Mira, yo tengo un caso que me marcó mucho. Yo recuerdo cuando trabajé en Guatemala, la campaña de Álvaro Colón, un día íbamos a una reunión en un hotel y estaba saliendo el presidente Oscar Berger. Bueno, ellos se saludaron muy amablemente, eran opositores, pues, pero se respetaban, ¿no? Y entonces Álvaro Colón le dice, bueno, presidente, ¿algún consejo? Y el presidente le dijo, mira, yo te recomiendo, te puedo dar uno solo, que lo estoy viviendo y lo estoy sufriendo. Si tú tienes la más mínima sospecha de que alguien de tu gabinete aspira a sucederte, vótalo. Vótalo. Porque fíjate, la anarquía que yo tengo en mi Consejo de Ministros son horas de discusiones para tratar de llegar a un acuerdo. Yo a veces me levanto, me voy y regreso para preguntar si ya se pusieron de acuerdo. Entonces, así no se puede gobernar. Entonces, si tú tienes alguna ligera sospecha de que alguien te quiere suceder, no lo metas, sácalo. Ahora, ¿qué sucede? Eso es un buen consejo, es un extraordinario consejo. Que dicho sea de paso, el presidente Colón no siguió al pie de la letra, porque la primera que quería sucederlo era su esposa. Era su esposa. Entonces eso fue un poco complicado el escenario. Pero a lo que voy, cuando tú armas esta federación de grupos, de pequeños grupitos y los unes, todos tienen aspiraciones. O sea, bueno, circunstancialmente Guillermo Ruiz le tocó ahora, pues entonces nos juntamos a Guillermo Ruiz. Pero es que yo soy mucho mejor que Guillermo Ruiz, es que yo tengo mucho más liderazgo que Guillermo Ruiz. Entonces yo acepto circunstancialmente el liderazgo de Guillermo Ruiz ahora, pero estoy ahí a la casa y en el primer momento en que me pueda despegar y aniquilar a Guillermo Ruiz, lo hago para seguir yo. Claro. Y eso es lo que está sucediendo en muchos países. Yo recuerdo al presidente Álvaro Colón, porque tuve la oportunidad de hablar solo con él como 30 minutos. Una vez vino a Panamá y lo acompañé esperando el avión de vuelta ahí en Albrook, pero me impresionaba siempre su parecido a Ricardo Arias Calderón, ¿no? Incluso hasta la forma de hablar. Se lo dije en su momento. Por eso cuando salió el escándalo de que estaba enredado, pero si este hombre es incapaz de eso, ¿cómo esta cosa está tan complicada? No me lo imagino. Pero bueno, ahora tú has tenido mejores amigos guatemaltecos porque yo tuve el mismo entrada y salida, pero yo iba con Pollo Ronco, con Gallo Ronco, que mejor ni digamos cuál es su nombre para... porque el hombre creo que está preso en una prisión federal de los Estados Unidos. Y ya entrando Álvaro Arzú. ¿Qué te imaginas eso? Entonces... La locura. He tenido que afilar un poco la escogencia de los amigos, sobre todo en esos niveles. Oye, para finalizar, Orlando, el mundo se está acabando. Hoy, o esta semana, Harry y Meghan de los Windsor van a estar con Oprah, pero a la misma hora en la BBC va a hablar la reina Isabel en persona. ¿Cuándo fue la última vez que la reina Isabel dio una entrevista?
Bueno, es que el daño entre comillas que le está haciendo Harry y Meghan a la institucionalidad de la corona, a la imagen de la corona, al haber renunciado a cualquier cosa que tenga que ver con la corona, es muy grande. Entonces, es una amenaza. Entonces, por supuesto, Harry y Meghan escogieron un programa de muchísima audiencia y trascendencia para decir lo que tengan que decir. Vaya usted a saber qué van a decir. Pero como un acto de previsión, la reina entonces se inventó un discurso en la BBC y me imagino que tratará de competir con Oprah y la penetración de la BBC en Inglaterra debe ser mayor que la de Oprah para tratar de minimizar el efecto y el posible daño que le puede hacer. Pero bueno. Pero no estamos hablando de un gossip ni de una cosa. Ella y su equipo deben haber evaluado un daño importante político, incluso, ¿no? Claro, y de imagen. Y de imagen. Bueno, lo que está pasando con la corona española y lo que está pasando con este señor, el supuesto rapero. Hay muchos cuestionamientos que en pleno siglo XXI tengamos monarquías. Monarquías de hecho y monarquías de facto, porque la de Nicaragua es una monarquía de facto, la de Venezuela se está volviendo una monarquía de facto, la de Cuba lo es desde hace muchos años. Son figuras distintas, pero hay un cuestionamiento de realmente son útiles, realmente sirven para algo, realmente le aportan a las democracias. Yo no digo que son malas o son buenas, digo que hay ese cuestionamiento y digo que es un proceso que hay que discutir. Entonces, la corona de Inglaterra se ha visto bañada en varios escándalos y bueno, se ha debilitado la imagen de la corona y eso provoca esto de Harry y de Meghan. Sencillamente seguramente ha sido un golpe muy fuerte, pero además que lo hayan hecho de la manera como lo hicieron, de la noche a la mañana. Ya ellos habían dicho que se separaban, que querían hacer una vida aparte, pero ahora decir que renuncian a cualquier cosa que tengan que ver con la corona es lo mismo que hizo el rey de España con el rey en emérito. Renuncio a cualquier posible herencia, porque ya sabía los enredos que tenía el papá. Entonces, ese desprestigio pesa sobre ese tipo de gobierno y bueno, hay esa discusión en el mundo. Veremos en qué para. Orlando Goncalves, muchas gracias como siempre. Hasta Bogotá. Espero que te cuides mucho y nada, estamos pendientes para ver qué va pasando en este mundo que se complica innecesariamente. Así es, innecesariamente, esa es la palabra clave. Don Orlando Goncalves, por cierto, me mandaste un montón de información. Tienes un nuevo V-Blog, se llama ahora así. No, ¿No se llama así? no. ¿Cómo se llaman los videos eso que eso se llama ahora? Videocolumna. Videocolumna. Lo que pasa es que tú eres un tipo muy latinoamericano, pero ahora los teenagers le llaman V-Blog. Oh, pero Sí, sí, hay que manejar el lenguaje de la juventud. No. Te haces viejo si no lo manejas. No, La no. conexión emocional es directamente proporcional a los resultados. Es la videocolumna, el caso México, de Orlando Goncalves, que está en todas sus redes en este momento. Esa es la de la semana pasada. La de esta semana vamos a hablar sobre a quién le conviene No me una ha llegado, crisis no me ha en llegado la de Ecuador. esta semana. Estoy Porque fuera es de tus los miércoles. círculos. No, es los Claro, porque hoy miércoles. es lunes. Okay. Hoy es lunes. Ya yo me Y iba además, esa va a salir en La Estrella también. Entonces vamos a hablar un poquito de esta semana. Aquí, este miércoles de a quién le conviene una crisis en el Ecuador. Entonces, parte ya lo adelantamos aquí. Imperdible. Orlando Goncalves, muchísimas gracias. Un abrazo, saludos. Nuestro consultor político de cabecera, por supuesto que una estrategia electoral de primer nivel en el continente ha estado con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 9:54 minutos, don Camilo Coronado. Si le parece, vámonos con una canción. Vamos